El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 5 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, culmina una semana con la noticia, sin lugar a dudas, de ocurrida desde la Corte Suprema de Justicia, con pues, la declaración por parte de la Corte de no inconstitucional, ese artículo que habla del matrimonio entre hombre y mujer. Esto había provocado pues, una reacción en cadena por parte del grupo LGBTQ+. Una semana donde la política se arranca. ¿Y arranca de qué forma? El lunes se postuló el vicepresidente José Gabriel Carrizo en el PRD. Ayer lo hizo el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, y hoy lo hará Pedro Miguel González. En RM, el expresidente Ricardo Martinelli también se postuló el pasado lunes. Así que la política, pues, arrancando motores. Y todo en medio de ese regreso a clases. Para mañana se espera que casi pues, el 1.000.000 de estudiantes regresen a la escuela. Pues, el 85% de ellos van a colegios oficiales y el 15% a los colegios particulares. En un momento en el cual pues, hay diferentes quejas y en el cual la Cámara de Comercio presentó un informe realmente devastador del estado de la educación en nuestro país. El tercer informe, Cuéntame. De eso vamos a hablar, pues obviamente mirando cómo será este año lectivo, tanto de parte de, la semana pasada tuvimos a los gremios docentes, ahora veremos de parte de padres de familia y de centros educativos privados. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando, buenos días a todos. También la semana cierra con esta violencia en la provincia de Colón, donde esa guerra por el narcotráfico y la guerra entre pandillas mantienen a esta provincia inmersa en estos niveles de inseguridad, donde muchos están clamando por la paz. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Ya también en la semana se reanudaron ese paso a los migrantes, con esos traslados desde Darién hasta los planes de Hualaca, en la provincia de Chiriquí, donde se encuentra el otro albergue. Sigue este conflicto entre Minera y el Estado panameño. Sin embargo, los estudiantes vuelven a clases en medio de muchas quejas y ya han dicho los estudiantes cuáles son las carencias que encuentran en algunos de los colegios públicos del país, Fernando. Así es. Mi primer invitado de la mañana es el expresidente de APEDE y miembro de la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares, autor de varios libros. Usamos generaciones enteras de matemáticas. Profesor Félix Cuevas, como siempre un placer recibirlo. Buenos días. Muy buenos días, Fernando, y buenos días a tu auditorio. Bueno, todo listo para mañana en los centros educativos particulares. Correcto. El sector particular está listo en un 100%. Nosotros podemos decir que por parte de nuestros gremios, hay 3 gremios. Está el grupo de los católicos, está la UNCEP, que es otro grupo, está APACEP, que es el grupo en el cual yo formo parte. Esos 3 grupos, en términos generales, todos nuestros colegios están listos para recibir a nuestros estudiantes con las limitaciones que hemos tenido en los años anteriores, que sabes bien que en el 20 fue crítico totalmente con la crisis, el 21 igual, ya el 22 un año de transición, más bien tratando de buscar una normalidad, y esperamos ya que en el 2023 la cosa ya cambie y tengamos a los niños ya con más normalidad dentro de un sistema educativo que realmente necesita la presencialidad. Necesita la presencialidad, profesor. Y hay algo que quiero que usted nos cuente, porque ¿cómo se superó esa crisis? Porque
realmente lo ocurrido con los centros educativos privados, tanto en el 20 como en el 21, fue devastador. Por ejemplo, en el informe este de Panamá, cuéntame, el 45% de los docentes de las escuelas particulares entre estos 2 años sufrieron de alguna forma, o hubo una reducción de ellos, de estos docentes, durante la pandemia. ¿Cómo pues se regresó y ya se sabe el número de estudiantes que migraron de las escuelas particulares a las escuelas oficiales, tanto del 20 como del 21? Bueno, Fernando, en ese sentido te puedo decir, me hiciste varias preguntas. Sí, sí, sí. Arranco por decirte que en el 20 definitivamente fue un año bien crítico. Nosotros no estábamos preparados para esa situación que se presentó, pero puedo decirte que lo enfrentamos. Los colegios particulares hicimos fuertes inversiones en tecnología para que nuestros muchachos pudieran trabajar virtualmente. Teníamos docentes que lamentablemente, como usted bien lo sabe, en sectores de residencia en donde no había ni siquiera señal. Entonces nosotros teníamos que prepararle al docente salón de clases para que desde el salón de clases, donde ya nosotros tuvimos que hacer una inversión arriba de los 40.000 balboas, y todos los colegios hicimos lo mismo, para poner fibra óptica de manera tal de que hubiese comunicación y conexión con el docente y los estudiantes. El año 21 la cosa fue un poquito más ya llevadera, porque los docentes en términos generales ya se habían acostumbrado a que tenían que trabajar virtualmente. No fue fácil. En el 20 tengo que reconocerte, como bien lo dice, afectaciones con el personal. Algunos docentes de mayor edad le costó trabajo sumarse al sistema y se fueron. Y otros, ahora en el 21, el 22, pues ya la cosa ha cambiado, porque tenemos una ventaja. El muchacho ya de premedia, que vamos a decir que en el tiempo nuestro era primer año en adelante, el muchacho es tecnológico. Así que el muchacho entró en tecnología sin ningún problema. Claro. Los problemas que tuvimos más que nada fueron con los niños chiquitos, los niños de escolar, los niños de primero y segundo grado. Si no tenían un padre de familia al lado de ellos, hubo problemas. Por eso se presentó este año la situación fuerte de que los niños, al entrar en el 2022 a clases, tuvieron una baja muy fuerte en su aprovechamiento. Era lógico, Fernando, porque el año pasado un muchacho que entraba a tercer grado era primera vez que iba físicamente al plantel, porque el primer grado lo hizo en red, el segundo grado lo hizo en red. Entonces era primera vez que entraba a la escuela en tercer grado. Entonces sí hubo muchas afectaciones, pero bueno, se trabajó fuertemente, se niveló bastante, y creo que para este año 2023 estamos listos para entrar en más de un 90% vamos a decir, de normalidad en cuanto al sistema educativo. Profesor, ¿ha habido cierres de centros educativos privados debido a la pandemia? Sí lo hay. En la misma pandemia, la profesora Norma Izón, que es la directora de educación particular, nos informó que aproximadamente unos 12 colegios entre el 20 y el 21 cerraron sus puertas. Y tengo entendido que hay un par más, no tengo exactamente la cifra, pero no es tan grande, pero sí ha habido cierre de centros educativos particulares, porque es muy difícil. La gente piensa que porque el muchacho estaba en casa, el colegio ya se estaba ahorrando un poco de luz, un poco de esto, pero no ven que hubo que invertir fuertemente en tecnología, que no es barata, para poder que el muchacho hoy en día tenga la presencialidad con el docente y además la fortaleza de la tecnología que tiene para poder prepararse mejor. Ahora, esperemos que sea bien utilizada, porque sabemos que la tecnología mal utilizada no es precisamente lo más recomendable. José Luis Ríos con nosotros. Profesor, le saluda José Luis Ríos. Muchos estudiantes o los padres de familia han tomado la decisión de cambiarlo al sector público por el alto costo también de la mensualidad y el precio de los libros que hoy día no se pueden ser reutilizados, es decir, buscarlo de segunda, tienen que ser de primera. Esto también podría estar provocando esa migración de estudiantes, y al tener esa disminución en la matrícula a las escuelas privadas, podrían hacerle frente en los próximos años a mantenerse abiertas. Pero mire, eso es un poquito histórico y te voy a contar porque
nosotros en términos generales, antes de que se hubiese hecho el aumento que se hizo a los docentes totalmente merecido, lo que no estoy de acuerdo y nunca estuve de acuerdo fue en la forma que se hizo. En un periodo de 3 años a los docentes se le aumentó un 150% del salario. ¿Qué ocurrió con eso? Definitivamente que los colegios viven de la mensualidad del padre de familia. Hubo que aumentar las mensualidades. Eso causó bajas. En el 2020 definitivamente también causó bajas. Y ocurre ahora un fenómeno que se está presentando con algunas leyes que han sacado los señores diputados, en la que le ha permitido al padre de familia mantenerse en una escuela privada prácticamente sin pagar si no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Se está cerrando el año con una cantidad de padres de familia que tienen deudas altísimas en los colegios y claro, al no poder cancelarlas, tienen que llevarse a sus muchachos a un centro educativo oficial porque definitivamente la situación económica del país la conocemos todos. Nosotros también lo comprendemos. Todos los colegios particulares, en términos generales, unos más, unos menos, hemos perdido matrícula en estos 2 años. Actualmente estamos cerca de los 130.000 estudiantes en el sector particular. Antes de ese incremento salarial y antes de la pandemia, estábamos arriba de 250.000, pero se han ido definitivamente al sector oficial y eso es lo que está ocasionando grupos muy numerosos en las escuelas oficiales y las noticias ven la cantidad de padres de familia formando filas de las noches anteriores para tratar de conseguir un cupo porque se les está haciendo muy difícil la capacidad de absorción de estos estudiantes por el sector oficial. Profesor, Como bien dices, sí hemos tenido bajas y nos está afectando, pero estamos tratando de trabajar dentro de las posibilidades. Yo, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestros colegios definitivamente tenemos aulas vacías. Hemos tenido que dejar de contratar a algunos docentes que antes nos trabajaban, pero hemos hecho una reducción, estamos trabajando contra las posibilidades que haya, pero esperamos que este año sea el inicio de un retorno hacia la normalidad en cuanto a lo que son los colegios particulares y su trabajo a nivel nacional. Este estudio de la Cámara de Comercio tiene una frase que usted que ha sido docente, es decir, yo creo que ha ocupado todos los puestos de docencia y de educación. Ellos recomiendan, por el lado docente y los directivos de los colegios, se necesita implantar un sistema de requisitos de formación de acuerdo a las competencias y crear también un sistema nacional de capacitación y calificación de los docentes. Definitivamente eso se trabajó y se programó dentro del compromiso por la educación que se hizo en la presidencia del presidente Varela. Nosotros trabajamos en eso y sí se recomendó, eso es algo que ya está recomendado, de que definitivamente el docente tiene que tener un aprestamiento para poder desenvolverse adecuadamente en el sistema. Sí. ¿Qué está pasando ahora, Fernando? Fernando, usted me conoce a mí no de ahora. No, usted sabe que yo fui profesor, muchos de los que hoy en día están en el mercado laboral. Sí. Nosotros como docentes teníamos un salario de 250 balboas. Sí. El que quería ser docente sabía que ese era el salario. No, y hoy tenía que trabajar en 2 o 3. Exacto. Y hoy en día el salario del docente está catalogado arriba de 1.500 balboas. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya el salario del docente sí es llamativo. Nosotros en APEDE hicimos una visita a la Facultad de Educación. Ajá. Y la rectora, la edecana, perdón, nos dijo, hemos tenido que hacer filtros, porque ahora todo el mundo quiere entrar a la docencia, por un lado porque hay la permanencia, lo sabes, sí, y por otro lado porque el salario es muy bueno. Entonces ahora resulta que no estamos muy seguros que la gente que viene realmente sea la gente adecuada para ser los mejores docentes. Entonces ya la Facultad de Educación está tomando precisamente algunas medidas para filtrar aquellos elementos que quieren entrar al sistema educativo y prepararlos de la mejor manera. Profesor, usted ha tocado un tema importante y eso es específicamente lo que se busca, la calidad de los docentes. He escuchado, y usted que trabaja en escuela privada, ¿es cierto que a los docentes de estas escuelas se les paga menos que a los docentes del sector oficial?
Y esto podría verse en qué calidad entonces de docentes se están contratando, porque uno está pagando una mensualidad para que los estudiantes obtengan una mejor educación. En ese sentido, creo que no estamos realmente viendo la realidad. La mayoría de las escuelas, vamos a hablar bien claro, hay escuelas chicas, hay escuelas grandes. Nosotros tenemos en total, según mi estadística última que tenía, un registro de 834 escuelas, pero de esas 712 eran normales, 122 laborales, una matrícula de 130.000 estudiantes y con una migración aproximada hacia el sector oficial de entre 13.000 a 14.000 estudiantes. Tenemos aproximadamente un promedio de 7.000 docentes en nuestro sistema. Pero precisamente por tratar de cumplir con el salario del docente, que la ley nos pide que sea igual al sector oficial, es que hemos tenido que hacer los aumentos de las mensualidades. Entonces, todos los colegios que usted vea a nivel grande, en el sector particular, están cumpliendo con los salarios. No le voy a decir que una escuelita particular en la comarca esté pagando ese salario porque no lo pueden pagar. Nosotros en el primer año, cuando se hizo con la pandemia, que se hizo un proyecto del Ministerio de Educación en el que iba a apoyar a aquellas escuelas que tuvieran problemas económicos, nos dimos cuenta que había escuelas que estaban cobrando 60 balboas mensuales y hasta menos. Y con eso usted no puede pagar a un docente. Si usted tiene, matemáticamente hablando, una escuela que cobra 50 balboas mensuales y tiene 20 estudiantes, está recogiendo 1.000 balboas. El docente cobra 1.500. Entonces, definitivamente, en esas escuelitas chicas, sí es cierto que los docentes que están trabajando no están cobrando los salarios normales, lo cual tampoco quiere decir que sean menos comprometidos que los docentes que cobran su salario completo. Bueno, lo cierto es que, y hablamos también de la calidad de la materia que está saliendo de las escuelas. Según el estudio, y me remito de nuevo a este estudio de Cuéntame Panamá, de la Cámara de Comercio, los resultados de la calidad educativa nuestra son desastrosos. Es decir, 4 de cada 10 estudiantes entienden lo que leen. Y solamente 1 de cada 10 puede hacer operaciones matemáticas básicas. Es decir, bueno, ¿qué está pasando en nuestra educación? Bueno, el problema allí es que está pesando, y volvemos a los números. La estadística, usted mismo lo dijo, Fernando, el 85% de los estudiantes están en el sector oficial, el 15% están en el sector particular. Y cuando se hacen las pruebas internacionales, el sector particular marca por encima. No voy a decir que es a nivel de otros países que están en primer mundo, pero sí estamos marcando por encima del sector oficial. Entonces, definitivamente, cuando se habla de que hay estudiantes que ahora, exactamente como lo dijo la ministra en APEDE, muchachos de tercer grado que están teniendo problemas de lectura y escritura, yo tengo que decir la verdad. El sector oficial tuvo muchos problemas para conectarse y trabajar en el 20 y en el 21. Nosotros lo tuvimos al comienzo, pero capacitamos rápidamente a nuestros docentes y nos sumamos a la tecnología, cosa que usted sabe perfectamente, y yo no tengo por qué mentir. El sector oficial tuvo mucho más largo el periodo de poder adecuarse en el 20. Entonces, eso está teniendo sus efectos, definitivamente. Sí. Pero, profesor, usted es tal vez el autor de uno de los textos de matemáticas que más utilizamos nosotros, mi generación por lo menos. Es decir, ¿cómo se ha ido degradando? Porque esto es una cifra, y de las pruebas PISA, pues 3 de cada 10 en ciencias y 1 de cada 10 en matemáticas entiende lo que hace. ¿Qué es necesario hacer en algo tan elemental y tan funcional para toda la estructura de carreras que uno piense utilizar y en la vida misma, que es la matemática? Es decir, ¿qué estamos fallando en la enseñanza de la matemática a través del tiempo? Tanto en las escuelas oficiales como particulares, porque de 1 de cada 10 termine entendiendo matemáticas quiere decir que
pues, pues esto está ocurriendo en todas, la falla está en todo el sistema. Bueno, yo realmente allí diría que es un poquito más de compromiso con el docente por la parte de la enseñanza de la matemática, porque atendiendo a nuestras situaciones, los colegios están trabajando atendiendo al plan actualizado del Ministerio de Educación con respecto a todas las asignaturas, por lo que nosotros consideramos que allí lo que está faltando es un poquito más de compromiso, un poquito más de parte del padre de familia también en respaldar al muchacho en sus tareas. Hemos visto muchos casos de muchachos que tienen que actuar solos, especialmente los muchachos más chicos. Y sabemos que definitivamente el periodo de aprendizaje con mayor absorción de conocimiento es el periodo en que el muchacho está entre 2 a 5 años. Eso está demostrado. Entonces, si nosotros tenemos problemas allí es donde tenemos que actuar más fuertemente. Tenemos definitivamente que enseñarle un poquito más de metodología de las matemáticas al muchacho. Incluso nuestra pelea a nivel de directivos en nuestros colegios es decirle al docente de matemáticas, usted no tiene que ser el cuco. La matemática no tiene por qué ser el cuco de la asignatura. Sí. Nosotros nunca tuvimos un porcentaje alto de fracaso en matemáticas y en otros niveles ni siquiera teníamos fracaso. Es cuestión de recursos y metodología. Sí. Bueno, profesor Cuevas, como siempre, un placer tenerle acá. Gracias por esta participación y sobre todo esta visión de parte de las escuelas particulares de este arranque del año escolar 23. Voy a información. Muchas gracias, Fernando. A usted, solamente para cerrar, quiero hacerte un pequeño detalle nada más cortito. De los 130.000 estudiantes que estamos atendiendo, el Ministerio de Educación ha calculado que el costo promedio de los estudiantes es de 2.400 balboas. Eso nos arroja un total de 312 millones de balboas que la educación particular está aportando al sistema educativo. Pero, profesor, hay algo que me llama la atención de esta estadística, porque me repite la cifra de cuánto es el costo unitario de estudiantes en las escuelas particulares. En las escuelas particulares es menor que en el Ministerio de Educación. Sí, no, es lo que le iba a decir, porque es casi $1.000 menos lo que cuesta tener un estudiante en la escuela particular que en la escuela oficial. Exactamente. Estamos ahorrando el Estado 312 millones y lo único que hacen es darnos críticas en cuanto a que debemos dejar que el muchacho estudie en la escuela particular sin necesidad de pagar, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Así es. Profesor Félix Cuevas, gracias por esta participación. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, hablemos de parte de los padres de familia. ¿Qué esperan de este año 2023? Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 5 de marzo. Mañana inicia el año lectivo 2023. ¿Y cuál es la visión de los padres de familia sobre este año? Un año que ha empezado con costos importantes. Hablábamos no solamente de la matrícula, sino del costo de los textos escolares, de ese rosario de peticiones que se hace a lo largo del año escolar. Y tengo conmigo a Ariel Hughes. Él es vicepresidente de ANPAFA, la Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Particulares y Oficiales. Ariel, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Saludos Fernando, saludos a la teleaudiencia y saludos a los estudiantes, a la comunidad educativa que va a iniciar mañana el año escolar 2023 con sobresaltos, con costos, con inseguridad y con todo el marco de la forma de cómo no se debe empezar un año escolar. Bueno, ¿por qué lo dices así tan pesimista? ¿De cómo no se debe empezar un año escolar? Vaya, frase. Bueno, primero que todo, tenemos que solidarizarnos con nuestra gente en Colón, que está pasando por momentos difíciles, y la mayoría de los muchachos que están en estos problemas son muchachos de edad escolar. Entonces, ¿cómo no decirlo de esa forma? Seguido, escuchar al expresidente de la APEDE hablar de unas cifras frías y hablar de una manera tan escalofriante, pero no me extraña nada. Definitivamente no me extraña nada, porque nosotros estuvimos en pandemia peleando con la mezquindad, con la falta de empatía de muchos dueños de colegios particulares
para poder hacer lo propio. Si nos damos cuenta, porque esto tiene una historia, esto tiene una trascendencia, ¿no? Si nos damos cuenta cómo hemos llegado a este momento, ¿verdad? Es porque los dueños de escuela en pandemia se convirtieron en unos carniceros. Y lástima que el profesor Félix Cueva no está ahí porque me gustaría que me contestara, ¿verdad? Cuando estábamos en pandemia, nosotros estuvimos en muchas reuniones, inclusive estuvo el profesor Félix Cueva, estuvo la vocera de ellos, la señora Echeverría, en donde pedían al Meduca un subsidio que el Meduca, creo que el Meduca sí le dio el subsidio a muchas escuelas que le llaman, Sí, que son escuelas pequeñas. pero lo cierto, don Ariel, es que pues lo que dijo el profesor Cuevas es cierto. Es decir, no solamente pues, Bueno, que había eso que sí, seguir pagando eso- docentes, un docente que pues que está ganando un salario importante, Bueno, sino lo que pasa sino es que que es también cierto. hay algo que me llama la atención. Es decir, Ajá. del año 2014, fue la cifra que dijo el profesor Cuevas, al día de hoy, pues 100.000 estudiantes se han ido del sector particular. Pero vamos a ir con los números. Y los A ver. números que usted mismo utilizaron. Sí. El profesor adjudicaba de que el deterioro del sistema, por lo menos en la parte particular, que es la que a él le interesa, venía en pandemia. Totalmente falso. El 2009, la prueba PISA arrojó que de 66 colegios, de 71 colegios, Panamá marcó 66. En el 2009 no había pandemia. En el 2018, Panamá marcaba el 71 de 75. Entonces, ¿qué está hablando el profesor? El problema Digo, de pero la es que educación. acuérdense que la educación al final es algo que tiene problema que de ver la no solamente educación- el estudiante y el docente, sino también el padre de familia. Sí, Totalmente de sí, acuerdo. y No que vamos a- uno de porque son cada críticos. 10 estudiantes entienda operaciones matemáticas cuando sale. 3 de cada 10 entiendan ciencia y 4 de cada 10 entienden lo que leen. Es un fracaso de todo el mundo, no solamente de Es los un docentes. fracaso, estamos de acuerdo, pero no te pares en televisión nacional a echarle la culpa al docente, a echarle la culpa a los padres de familia, cuando los bárbaros, uno de los bárbaros en esta novela son los dueños de colegio. Y me remito a las pruebas. En pandemia estaban cobrando piscina, laboratorio, club de padres de familia, estaban cobrando aire acondicionado, estaban cobrando. Lo que el Meduca debió haber hecho era tasar los colegios, ¿verdad?, particulares para evitar toda esta barbaridad. Pero, ¿qué sucede ahora? Porque estamos hablando de qué sucede en el 2023. ¿Qué sucede en el 2023? Bueno, como yo no pude salirme con la mía durante la pandemia, le voy a trasladar el costo a los padres de familia, que es lo que han venido haciendo. Le están trasladando el costo a los padres de familia y me voy a remitir a las pruebas y te voy a hablar con nombre de colegio, porque así es que hay que hablar aquí, hay que hablar con gallardía. El Colegio San José La Salle de Colón, ¿verdad? El año pasado tenía en el primer grado, Ajá. tenía más de 42 estudiantes, cuando todos sabemos que eso es, primero, no es posible por ley orgánica. Creo que la cifra debe ser 30 o 35, me parece que ahí está la cifra. Tenían 41, ¿verdad? Y los padres de familia tenían que calladito pagar la colegiatura porque nadie se le ocurrió decir, hey, esto no está bien, hay que dividirlo en dos, ¿verdad? Sí. El mismo colegio rotaba el profesor de tecnología, lo rotaba sobre pretexto de que no había presupuesto, ¿no? Pero si tú tienes si yo llevo a mi niño a un centro particular, porque yo quiero varias cosas en él. Yo quiero, primero, seguridad. Segundo, quiero calidad, ¿verdad? Y lo más importante es que yo quiero que mi niño aprenda. ¿Tú crees que un niño puede aprender bajo esas condiciones? Entonces, Que no veo por qué no. Yo me gradué también en la misma escuela con 42 personas en el salón. pero eso no significa que sea correcto. Digo, no es correcto, pero digo, no es yo que puedo es algo que decir te va a todos los días impossibilitar. una mentira y no significa que esa mentira sea correcta. Eso no es correcto. Habían demasiadas quejas de los padres de familia de primer grado porque sus niños, ¿verdad? Porque ese profesor estaba saturado. Pero
lo que quiero llegar con esto, y quiero llegar a un análisis, no quiero satanizar a un colegio en particular. Utilicé esta porque esa es la cifra que conozco, pero no es satanizar al colegio. La cifra, lo que me indica, lo que me arroja, es que si yo no tengo una estructura como tal, no voy a poder conseguir los resultados. ¿Por qué nosotros no conseguimos resultados? ¿Cuáles son esos resultados, Ariel? Porque para conseguir estos resultados de que no entienda 1 de cada 10 lo que está dando en matemáticas, quiere decir que aquí no hay resultados que se están dando de ninguna condición. Bueno, entonces tú mismo me estás dando la razón. ¿Por qué no se están dando los resultados? Porque el problema no radica que el profesor Cuevas y su grupo alcen los precios. El problema no radica que no aperturen, que puedan los libros sean reutilizables. El problema radica en que el MEDUCA tiene que ser el regente de la educación nacional y el MEDUCA tiene que tomar control de ambos lados de la casa, de la parte oficial y de la parte particular. Pero, ¿Por Ariel, qué digo esto? si el Ministerio de Educación, le habla José Luis Ríos, si el Ministerio de Educación no puede actualmente con las escuelas oficiales, imagínese involucrarse también con las escuelas particulares, ¿cómo va a ser? Bueno, lamentablemente el artículo 91 de la Constitución, te lo voy a leer taxativamente. Sí, que tiene que ver, ellos son los que son los regentes. Pero entonces, actualmente no se da eso, pero por eso le digo, no pueden con el sistema oficial, imagínense entonces también involucrarse totalmente en el particular, ¿cómo van a hacer? Bueno, entonces, ¿qué sugieren ustedes que se haga? Que no se haga nada, porque si tú eres lo primero que yo creo que hay que hacer es, uno, pues ver cuál es la capacidad real de los docentes que están dando clases. Y esa evaluación es algo que estamos postergando permanentemente. Y debe haber una presión por parte de los propios padres de familia para que me digan, este hombre realmente está, o esta mujer, o quien sea, está capacitado para dar esta clase a este grupo de estudiantes, ¿sí o no? Bueno, yo te voy a decir algo. Si tú puedes conseguir una cita, con un representante o con un alcalde, me avisa. Ahora, para poder conseguir una cita con un director regional o con la ministra de Educación, yo sí la puedo conseguir de repente porque estoy en este gremio. Claro. Pero estamos hablando de un padre de familia común y corriente. Eso no se va a dar. Eso no es cierto. Eso no es algo real. Lo que sí, mira, yo creo de verdad, sin ánimo de satanizar a ninguna partes, porque todos necesitamos que esto funcione, para evitar lo que está sucediendo en Colón. El caldo de cultivo, lo que está sucediendo en Colón, es la falta de educación, la falta de el sector deporte, cultura, las canchas deportivas, una serie de sustento como valores y buena costumbre. Eso es el caldo de cultivo, la educación. Y uno de los problemas reales en este país es que nosotros todo lo politizamos. Aquí todo tiene que ver con política. Aquí no hay nada que no se haga sin la política. Y cuando nosotros no saquemos la política de la educación, entonces nosotros no vamos a obtener ningunos resultados. Yo no puedo decir, porque sería absurdo, sería incongruente decir que la ministra no está preparada. Yo tendría que ser una persona absurda. Pero eso no es el punto. Tú puedes meter a quien, tú puedes meter hasta Bukele, lo puedes meter en ese ministerio y no va a dar resultado. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en Panamá es a través de la política. La política, no la política, porque la política no es mala, la mala política. Aquí todo lo controlan, aquí todo lo amañan, aquí todo lo fuerzan. En pandemia, nosotros conversamos para poder evitar esto que está sucediendo ahora. Y de hecho que esto no nos sorprende. Nosotros en todas las reuniones de alcance que tuvimos con el MEDUCA, los dueños de colegios y el sector de la Cámara de Comercio, nosotros intentamos explicarle que esto venía, que esto iba a pasar. Nadie escuchó, aquí nadie fiscaliza, aquí nadie organiza y aquí nadie hace estadística, ¿verdad? Tú puedes ir al portal de Alfa y creo que se llama Alfa y Beta sí, del MEDUCA. Oye, pero cuando tú ves eso, tú dices, pero ¿qué está hablando ese señor? Ese señor no... Pero eso no se traspola a la realidad. Mientras que nosotros no saquemos la mala política
de la educación, nosotros vamos a estar exactamente en el mismo renglón que estamos, en nada. Esto es inaudito, ¿verdad? Cuando tú escuchas los números de el portal que tú mismo mencionaste, le mencionaste al profesor, ese portal te habla que el 30 y... Digo, no es un portal, es un estudio terminado por la Cámara de Comercio sobre la educación, estado de situación de la educación. Cuéntame, Panamá número 3. El estudio terminado, porque lo busqué inmediatamente, el estudio terminado habla de que el 10%, 428,000 personas con pobreza. Y en esa misma línea de idea dice el estudio que 32.8 de los menores presentan condiciones de pobreza multidimensional. ¿Qué te indica todo esto? ¿Quiénes son esos 30,000, esos 420 y pico de mil? Esos son la misma gente que también hacen un esfuerzo y convierten a los niños, llevan a estos niños a las escuelas particulares. ¿Y tú crees que esta gente tiene dinero para poder seguir con este sistema? No lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Había que hacer una reingeniería de todo lo que está sucediendo. Los colegios particulares son muy mezquinos y por eso es una de las grandes falencias del sistema. Ellos nada más, tú escuchaste al profesor Cueva hablar de que pudiéramos ayudar con la deserción escolar que va volando por las nubes en el 2020. 15,000 estudiantes no se van por año y no vuelven. Esa es una cifra no oficial. En el 2020 habían 120,000 estudiantes que no aparecían. Y luego el Meduca habló de casi 17,000 estudiantes para el 2021. ¿Tú le escuchaste al profesor Cueva referirse a esos números? No, te voy a explicar por qué, porque no le interesan. Ellos nada más, los únicos números que ellos hablan son los números económicos, ¿verdad? Y ni siquiera hablan de los números económicos y no muestran una calidad, porque ellos son los que tienen que poner atención con estos profesores que supuestamente, según él, los profesores no son los que dan la talla en los colegios, que es totalmente falso. Los profesores no son solamente el problema. El problema es que aquí no hay una fiscalización por parte del Meduca y hay una mezquindad por parte del sistema particular. Mientras que ellos sigan siendo unos agiotistas de la educación, nosotros vamos a seguir en este renglón. Aquí nadie le interesa la educación. Aquí vamos a hablar como se tiene que hablar. La educación no es de interés. Si la educación fuera de interés, ¿verdad? Nosotros no estuviéramos aquí hablando esto en estos mismos momentos. Sí. ¿Por qué la educación? ¿Por qué el modelo educativo? Por ejemplo, el profesor Cuevas, y permítame interpelarte, porque habla de que la educación en la escuela oficial cuesta por estudiante al año $1,000 más que en la escuela particular. Sí, eso es una incongruencia. ¿Por qué? Porque total. Todos pasas hablando, ¿no? Que los centros no tienen baños, los profesores no aparecen. Es decir, ¿qué estamos haciendo con la educación en general? Y la educación es la única forma como nosotros podemos salir es decir, dar ese paso cualitativo a un estado de bienestar, de personas mejor remuneradas, que van a pagar mucho mejores impuestos, que van a tener cargos en los cuales van a estar mejor capacitados. Todo eso se pasa por la educación, no hay otra forma. Yo creo que eso de decir que no le importa a nadie, yo creo que, hombre, así sea por la visión mezquina de un empresario que diga, es que voy a tener malos empleados si no los educo. Ya solamente por eso, yo creo que la educación es algo que tiene que ser prioritario entre todos. A la prueba me remito. Tú puedes escoger, y te voy a hablar con prueba. Mi hija más chica iba a un homeschooling en los Estados Unidos en pandemia. Insertamos a la niña en un colegio de la localidad y ella está más avanzada en matemáticas que los niños que están en ese colegio. Ella puede hablar inglés, ella pudo hablar inglés en 2 años que se insertó en ese homeschooling. ¿Cuántos niños de estas escuelas particulares de elite en Panamá salen con 12 años y saben hablar inglés? Yo a la prueba me voy a remitir. Lo que sucede, Fernando, es que nosotros queremos poner las cosas con paños tibios. Mientras que nosotros no encueremos la educación y le hagamos un exorcismo a los que están en la cúpula de la educación, esto no se va a resolver. Nosotros podemos darle vuelta a todo esto. Ya yo he visto todo el sistema cómo funciona. El sistema es un sistema mezquino y que no está funcionando. Aquí hablan de un pensum académico mejorado por parte del Meduca.
Bueno, vamos a esperar la próxima prueba PISA para poder darte los resultados. Mientras que nosotros no saquemos la mala política de la educación. Política, eso es verdad. La mala política, porque hay muchas personas que hacen buena política y que van a hacer buena política, ¿verdad? Pero lo que nos tienen allá adentro atorado es la mala política. Mira, aquí se intentó pasar, ¿verdad? Una ley, que es la ley 508, que venía a regular todos estos problemas en materia educativa. ¿Qué hizo el presidente de la República? La vetó, ¿verdad? Y después, fíjate que no tiene ni congruencia. Después que la veta, ellos mismos fuerzan un 15 y un 20% de descuento en mensualidades y anualidades para el sector particular. No tiene congruencia. ¿Por qué la vetaste? Porque los amigos de las escuelas grandes, elite, y encima de eso, mira, para que tú veas que esto es mezquindad, ¿cómo tú no puedes meter a tu hijo o a tu hija en una escuela como el AIP, la escuela que queda en Visas del Golf, en la parte de atrás? ¿Por qué tú no puedes meter a tu hijo ahí en esa escuela? Porque tú no tienes $15,000 para meterla. Porque tú sabes cuánto es la mensualidad. La mensualidad son $375, $400. Bueno, por eso digo, esos son los que vayan que es como decirte, yo por qué no me he comprado un Rolls Royce, porque no tengo los $300,000 que vale ese carro, pero puedo comprarme eso un Toyota, no es lo mismo. No es lo mismo. No sabemos ni siquiera. Si tú tuvieras, escucha, eso no es lo mismo. Lo que pasa es que ¿cómo tú vas a sujetar el gran problema, a la educación con un bono de garantía? Espérate, con un bono ¿por qué? De valía? Yo te aseguro que los que van a esas escuelas no necesitan esos bonos de ningún tipo. Sí. Pero ¿por qué lo hacen? El problema de un país, Ariel, de la clase. Eso estaba en la ley 508 y el presidente la vetó. ¿Por qué el presidente la vetó? Porque sus amigos le el problema no es que la gente vaya a esas escuelas. El problema es que yo tenga que sacar dinero que no tengo para poder ir a una escuela, para poder ir a una escuela particular, porque la educación pública es un desastre. Sí, a mí siempre me ha gustado una frase que dicen los ingleses y lo dicen a cada rato. Okay. El problema del sistema no es que haga que todos tengamos un carro. El sistema funciona, y lo hacen para hablar de transporte, es cuando la gente rica usa el transporte público. Sí, es lo que pasa en Estados Unidos. ¿Por qué la gente de la educación va a universidades públicas? ¿Por qué la mayoría van a escuelas públicas? Porque la educación está nivelada. Tú sabes que lo que te van a dar en los dos sistemas es lo mismo. Tú sabes de que si yo voy a una escuela pública, tengo que estar pues cruzando los dedos para que no se les ocurra a una dirigencia docente decretar huelgas un día, pierdo una semana. Ahora los que están en áreas de difícil acceso dan clases nada más de martes a jueves. Los otros, bueno, el instituto de Veraguas, que aquí lo habló el secretario general de AEB, tienes 12 años de no tener sede y de darte una especie de clases virtuales. Ahí es donde está el problema de todo el sistema. El sistema no es que la gente vaya a escuelas de $15,000, hay a ellos que quieren gastar su plata, pero el problema está en que yo tenga que invertir en educación pública, en educación privada, porque la educación pública es un desastre. Ahí es donde está el verdadero nudo gordiano de esta crisis educativa. Lo que te quiero traspolar con ese mensaje es que tú creas una condición. El Estado crea esta condición para que ocurra estas cosas. Por eso esto es una condición creada. Esto no es algo casual. Esto es una condición creada por el Estado para poder seguir teniendo a las personas, a las masas, la siguen teniendo en la ignorancia, para poder seguir perpetuándose en el poder. Tan sencillo como eso. Bueno. Aquí no estamos inventando el agua fría, el agua caliente. Sí. Bueno, don Ariel Hughes, vicepresidente de ANPAFA, gracias por esta participación. Gracias a ustedes por la oportunidad y recuerda, para que la educación funcione, tenemos que sacar la mala política de la educación y desnudarla, hacerle un exorcismo para que la gente no sea tan mezquina. Bueno, será un striptease y la vamos a desnudar. Don Ariel, gracias. Voy a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo.
Seguimos con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa para hacer el análisis de los temas internacionales. Bienvenido, Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Semana movida, no solamente en política aquí en América, sino movida internacionalmente y pues también una semana que da pues, bastante temor pensando en las posibles repercusiones de los actos que se han causado durante estos 7 días. Primero empezando pues, con el desbalance político general que hay en Ecuador, queriendo pues, destituir al presidente Lasso, la pelea que hubo entre Petro y Bukele, que es bastante curiosa, la lucha de un país devastado por el pandillerismo, por las maras, como lo es El Salvador, respondiéndole a Colombia, que un país destruido por guerrillas y otras cosas por los más. paramilitares, pero aquí creo que se ven las dos caras de cómo se puede solucionar, o sea, cómo se debe solucionar el problema de la delincuencia. Uno es la mano dura y la otra es pues, este intento que tiene bastantes gobiernos actuales de mediar con los que no median, de dialogar con aquellos que no dialogan y de tratar de solventar con diplomacia con los que no conocen la diplomacia. Así que hubo un rifirrafe, un intercambio de tweets en Twitter y no llegó a más de eso, pero es una anécdota que pues, es curiosa y creo que es importante recordarlo. Pero yo creo que ya es que se está faltando el respeto entre los presidentes, porque la crisis, por ejemplo, que ha habido entre México y Perú, también es una pelea en Twitter que te están haciendo tanto la presidenta de Perú con el presidente López Obrador. A ver, es que también tenemos que darnos cuenta de que ya muchas de las celebridades, muchos de los políticos, muchas de las actuaciones que hay en público que se llevan a cabo en las redes sociales, pues se han desvirtuado. Antes hablábamos de cortesía y de caballerosidad y ahora pues de cuántos likes y cuántas visualizaciones tiene una publicación, y el morbo y el insulto siempre ha arrastrado más que resolver la educación. Así que Twitter. Poco se puede rescatar de los políticos que tenemos actualmente, porque muchos de ellos se han pues, decantado por el sencillo aplauso del insulto. Así que yo creo, sinceramente, que más viendo a Bukele, que podría llamarse un político millennial, un político ya digital, se va a ver cada vez más este tipo de intercambios, esta diplomacia digital en redes sociales, en donde uno se contestan a lo que dicen los otros a través de un tuit o a través de una publicación en Instagram. Yo creo que llevando a peor la política que ya tenemos mal. Actualmente, también, un hecho pues, bastante trágico en Grecia. Esta semana chocaron dos trenes de frente y murieron 26 personas. Además de eso, y es lo que les digo, que tiene esta semana tensa, es la primera prueba rusa de un misil Caliber, un misil balístico lanzado desde el mar de Japón que, según fuentes rusas, cayó en la zona designada y le dio al objetivo. Algo que no es algo anecdótico, es realmente el inicio de una prueba de cosas que varios países realizan durante el año, pero viendo la situación actual en la guerra de Ucrania, viendo pues, que ambos lados, ambos ejércitos están desgastados, tienen grandes bajas, no pueden pues, crear grandes ofensivas actualmente por falta tanto de recursos como de planificación. El inicio de estas pruebas pues, es bastante aterrador pensando en su posible uso, que lo más seguro es que, ni lo más seguro es bastante imposible que vaya a suceder. ¿Por qué? Porque utilizar un misil balístico actualmente sería perder la guerra, y más en una Rusia devastada por las sanciones. El pensar en utilizar, si acaso, mostrarlo por el frente de batalla ya sería perder pues todas las líneas de diplomacia que le quedan, porque sería básicamente pegarle un puñetazo al tablero de ajedrez. Hablando de la guerra de Ucrania y con muy cerca a Rusia, está China. Y es que Estados Unidos ya hemos visto que juega a este partido geopolítico contra China de distinta manera a lo que hace contra Rusia, porque Rusia sí se atreve a aplicarle sanciones. Biden llamó asesino a Putin antes de que iniciara pues, todo este hecatombe en Ucrania. A China le juega de manera distinta, y a China le juega
tocándole el orgullo, picándole donde le duele, y es, ya han salido varios directivos, entre ellos el director del FBI, durante esta semana varias veces ha sucedido, diciendo de que probablemente, es muy probable, que el virus del COVID haya escapado de un laboratorio en Wuhan. Y hemos visto que, esto ya lo han dicho antes, es cuando China parece que se comporta mal, se sale de los límites que le tiene Estados Unidos, empiezan a utilizar eso del laboratorio chino para tratar de pues, echarlo para atrás. Sucedió cuando China estaba amenazando seriamente a Taiwán. Sí. Sucede ahora que China pues, le ha dado casi la confianza completa y plena a Rusia en esta invasión a Ucrania. Sí. Y Estados Unidos es lo que usa para tratar de decirle a China que eso está mal, que no. Pero bueno, está también la diplomacia del TikTok. ¿Qué va a pasar con esta red social? Y veo que Canadá se incluyó también a esta... TikTok es una fuente más del soft power chino. El soft power es esta habilidad que tienen los países de convencerte a cambiar sin necesidad de utilizar la fuerza. O sea, Bueno, algo que los americanos han usado toda la vida. Bueno, los británicos... Hollywood los Beatles, es eso. Básicamente Hollywood, los Beatles, Led Zeppelin, todas la estas bandas de rock británica. son soft power británico, Metallica es soft power americano, y es este how to do, el modo de estilo de vida americano, el cómo te lo llevan y cómo te lo inculcan sin necesidad de, pues, de utilizar la fuerza, de utilizar el hard power, que ya son ejércitos y movimientos militares. Y TikTok es nada más que eso. Si te metes en la red social, hay muchísimos videos recomendados que son videos de cómo se dice esta palabra en mandarín, sí. O cómo se vive en las regiones rurales de China. ¿Sabes? Te están poco a poco mostrándote cómo se lleva a cabo pues, la vida dentro de este gigante que es bastante desconocido para el resto para pues, todo el mundo occidental. Y TikTok es más que eso. Y lo más seguro es que ya está sucediendo. En Instagram pues, ya tiene estos reels, tiene esta manera también de ver estos videos cortos. Lo más seguro es que TikTok o vaya a ser absorbido por alguna gran empresa, dígase Microsoft, dígase Meta, dígase Google, o pues, se vaya disolviendo entre copias similares, pero de empresas americanas, para mantener ese status quo en el Internet occidental. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. José, ¿qué nos espera esta semana, además del regreso a clases? Bueno, va a darle seguimiento el día de mañana, cómo va a ser ese regreso a clases, cuáles son las escuelas que no iniciarán. También esta semana debe estar culminando ya el proceso de postulación en el PRD e inicia en el partido Realizando Metas esta semana. También ya culmina una semana o prácticamente le quedan muy pocos días a Cambio Democrático para la renovación de su junta directiva, elecciones que se van a realizar el 19 de marzo, así también como los resultados de estas negociaciones de Minera Panamá y el Estado panameño. Así es, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Les recuerdo, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, gracias por su audiencia, que tengan un feliz domingo. Y bueno, mañana un informe especial sobre este regreso a clases desde las 6 en punto de la mañana en la emisión matutina de Next Noticias. A todos, gracias por su audiencia.